Buenas tardes, vamos a ver el tema de catecolaminas y simpaticomiméticos en su uso en pediatría. Vamos a empezar hablando de lo que es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un sistema dinámico cuya función es asegurar un adecuado suministro de oxígeno, nutrientes y hormonas a los tejidos, necesarios para el metabolismo celular. Además, sintetiza y modifica los componentes vasoactivos, los cuales van a regular el tono vascular y la función miocárdica. Este se va a componer de corazón, vasos sanguíneos, que son venas, arterias y capilares, y la sangre. Para empezar, vamos a ver lo que son los agentes vasopresores e inotrópicos, que son fármacos vasoactivos. Nos van a ayudar en el manejo del paciente pediátrico en estado crítico, con falla cardíaca y en choque. Vamos a tener la mnemotecnia VIP, que es ventilación, infundir líquidos, y la presión, que son los agentes vasoactivos e inotrópicos. Estos nos van a ayudar a mantener la perfusión cerebral, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El estado de choque es la expresión clínica de insuficiencia circulatoria que va a dar como resultado una inadecuada entrega de oxígeno. Y para esto vamos a utilizar lo que es la VIP. En el VIP vamos a tener que suministrar oxígeno a nuestro paciente. Vamos a infundir líquidos. Aquí vamos a valorar los líquidos basales, que es la cantidad de líquidos que se van a infundir a un paciente pediátrico en 24 horas, de acuerdo a su peso. Y aquí se va a utilizar el método Holiday-Segar. Y también vamos a ver que los primeros 10 kilos se van a multiplicar por 100. Los segundos 10 kilos se van a multiplicar por 50 y los terceros 10 kilos va a ser por 20. También vamos a ver lo que es la presión, que ya tenemos que son los vasoactivos e inotrópicos. Vamos a ver qué es gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que va a expulsar el ventrículo izquierdo en un minuto. Así lo conocemos en adultos como gasto cardíaco, pero en niños va a ser índice cardíaco. El índice cardíaco en los niños va a depender de la frecuencia cardíaca y no tanto del volumen sistólico. Esto es debido a la menor masa muscular del ventrículo izquierdo en los pediátricos. La taquicardia va a ser la principal respuesta compensadora para mantener un adecuado índice cardíaco, y la presión arterial no va a ser un indicador de homeostasis. Sí es valorable, pero no nos va a lo único que nos va a indicar es el choque en el niño, si es compensado o descompensado. ¿Qué son las catecolaminas? Mejor conocidas como aminas. Las catecolaminas son un tipo de neurotransmisor u hormona que tienen como característica común poseer un grupo catecol en su estructura y cuyo precursor metabólico es la tirosina. Estas van a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, incremento de la circulación sanguínea. Nos van a ayudar a la perfusión cerebral, renal y cardíaca. Y estas son dopamina, adrenalina o epinefrina, como también se le conoce, y noradrenalina o norepinefrina. Y estas son producidas en las glándulas suprarrenales o en el hipocampo. Y tenemos a los simpaticomiméticos, que estos van a simular los efectos de las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. Van a aumentar la presión arterial. Son fármacos que van a asemejar los efectos causados por la estimulación del sistema nervioso simpático, actuando directamente con los receptores alfa y beta. Los receptores alfa van a actuar en los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial. Los receptores beta van a actuar en vasos sanguíneos, corazón y pulmones. Y los receptores dopa en vasos sanguíneos, corazón, riñones y mesenterio. Los receptores alfa los vamos a dividir en alfa 1 y alfa 2. Los receptores alfa 1 van a actuar en el músculo liso del corazón, provocando vasoconstricción en arterias periféricas. Los receptores alfa 2
van a actuar al nivel del sistema nervioso, inhibiendo la liberación de noradrenalina. Los receptores beta van a actuar a nivel del miocardio, aumentando la fuerza de contracción del corazón. Y los receptores beta 2, vasos sanguíneos periféricos y bronquios, van a actuar haciendo una broncodilatación. Estos nos van a actuar como un broncodilatador. Vamos a tener los vasopresores. Estos van a estimular a nivel de los vasos sanguíneos una vasoconstricción, lo que va a aumentar la resistencia vascular periférica, incrementando la presión arterial. Y estos van a ser principalmente norepinefrina y vasopresina. Los vasopresores los vamos a dividir en catecolaminas endógenas, que son la dopamina, adrenalina y noradrenalina, y los agonistas receptores de vasopresina, que es la vasopresina. También van a tener efecto inotrópico, que son agentes farmacológicos que van a aumentar la fuerza de contracción del corazón, incrementando el índice cardíaco. Y estas son adrenalina, dopamina y dobutamina. Vamos a tener que los fármacos van a actuar dependiendo de la cantidad de gamas y en la cantidad de receptores a los que se unan, como inotrópicos o vasoconstrictores. Aquí vamos a tener a la dopamina, que en sus dosis gamma va a ser de 3 a 20 o de 0.5 a 25 en adultos. Ahorita les voy a dar las dosis en pediátricos. Su efecto receptor se va a unir al receptor DOPA con de 3 a 5 gamas y va a tener un efecto vasodilatador en riñón y mesenterio. En el receptor beta de 5 a 10 gamas va a tener un efecto de vasodilatación sistémica y pulmonar. En los receptores alfa va a ser su estímulo de 10 a 20 gamas. En los alfa va a tener una vasoconstricción, va a tener uso inotrópico, que va a aumentar la fuerza del corazón, y cronotrópico, que va a aumentar la frecuencia cardíaca. La dobutamina va de 250 miligramos en 5 mililitros la presentación, o 20 mililitros, que va de 250 a, en total tiene 250,000 microgramos o gamas. Esta va a ir en la dosis de adulto de 420 y esta va a hacer efecto en los receptores beta, actuando como inotrópico, aumentando la fuerza del corazón. Tenemos la norepinefrina o noradrenalina, que sus dosis en presentación va a venir en 4 miligramos en 4 mililitros, son 4,000 microgramos o gamas. Esta se va a administrar de 0.05 a 2, se va a unir a los receptores alfa. Alfa es igual a los receptores alfa, va a provocar una vasoconstricción, inotrópico, que va a aumentar la fuerza del corazón, o cronotrópico, que aumenta la frecuencia cardíaca. Tenemos a la epinefrina o adrenalina, que viene de 1 miligramo en 1 mililitro su presentación, son 1000 microgramos, va a ir de 0.05 a 1, se va a unir a los receptores beta y aquí va a provocar una vasodilatación sistémica y pulmonar. En los receptores alfa de 0.3 a 1 va a provocar una vasoconstricción, su uso inotrópico y cronotrópico, que van a aumentar la fuerza y la frecuencia cardíaca. Y la vasopresina, que se va a unir a los receptores alfa, provocando una vasoconstricción. Las dosis pediátricas en gamas, tenemos la epinefrina, su dosis es de 0.01 a 0.75 microgramos por kilogramo de peso en un minuto, y sus efectos secundarios son taquiarritmias, leucocitosis, hiperglucemia, hiperlactemia, incremento del consumo miocárdico de oxígeno. La norepinefrina, que se va a unir a los receptores alfa 1 y beta 1, sus gamas van a ser de 0.01 a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto, y esta nos va a provocar taquiarritmias, incremento del consumo de oxígeno en el miocardio, necrosis de miocardiocitos en infusiones prolongadas. La dobutamina, que se va a unir a los receptores beta 1 y beta 2,
sus gamas son de 2 a 20 microgramos por kilogramo por minuto y va a provocar taquiarritmias, incremento en el consumo miocárdico de oxígeno, tolerancia farmacológica cuando la infusión se prolonga por más de 5 días, fiebre y eosinofilia. La dopamina la vamos a tener en receptores que se va a unir a receptores alfa 1, beta 1, dopa 1 y sus dosis gamma 0.5 a 25 microgramos por kilogramo por minuto. Sus efectos secundarios son incremento en el consumo miocárdico de oxígeno, va a ser inmunosupresión, va a disminuir los niveles de cortisol, aumentando la mortalidad en choque séptico, va a tener un mayor efecto arritmogénico comparado con norepinefrina y adrenalina. La vasopresina va a hacer efecto en los receptores alfa 1, B1, B2 y B3 y sus dosis en gamas va a ser de 0.0003 a 0.0009 unidades por kilogramo por minuto. Esta va a ser una vasoconstricción esplénica. Posiblemente puede aumentar el riesgo de complicaciones gastrointestinales asociadas al uso de vasopresores. La epinefrina, vamos a ver, esta va a tener una actividad vasoconstrictora, inotropa y cronotropa, como broncodilatadora e hiperglucemiante. Ya sabemos que esto va a depender de la cantidad suministrada al paciente. Esta va a estar indicada en pacientes con espasmo de las vías aéreas, en ataques agudos de asma. Va a producir un alivio rápido en reacciones alérgicas a fármacos u otras sustancias. Es el tratamiento de emergencia en el shock anafiláctico. Está indicada en paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar. Es susceptible de ser inactivada en soluciones alcalinas o en presencia de sustancias oxidantes como el bicarbonato. Si es necesario tener bicarbonato y epinefrina en un solo paciente que se estén administrando, se tienen que administrar por distinta vía, porque el bicarbonato va a inactivar la función de la epinefrina. La norepinefrina va a ser empleada como vasopresor y se usa mayormente en el tratamiento de estados de hipotensión aguda. Esta debe continuarse la infusión hasta que la presión arterial se encuentre estable y la perfusión tisular se mantenga sin tratamiento. La infusión debe reducirse gradualmente, evitando la interrupción brusca. Debe diluirse exclusivamente en solución glucosada al 5%. Esta hay que tener mucho cuidado, ya que si se coloca o se administra por vía periférica, puede existir una extravasación y esto puede ocasionar una necrosis causada por la vasoconstricción local. Vamos a tener a la dobutamina, que esta va a hacer un efecto inotrópico. En caso de shock cardiogénico, caracterizado por fallo cardíaco e hipotensión grave, o en caso de shock séptico, la dopamina es el fármaco de elección tras la corrección de la posible hipovolemia. Antes de administrar dobutamina o dopamina, se tiene que corregir el estado de hipovolemia del paciente. Esta se debe diluir en solución glucosada al 5% o en solución de cloruro de sodio al 9% o en ringer lactato. En caso de que la dobutamina tenga una extravasación, no es necesario tomar medidas esenciales debido a que no se han observado que presente vasoconstricción o isquemia en los pacientes. La dopamina. Esta se va a utilizar como corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos de miocardio, traumatismos, septicemias endotóxicas, cirugía cardíaca mayor, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca congestiva. La extravasación puede originar necrosis, en esta sí, en la dopamina sí, y escaras en el tejido circundante. Los efectos de la dopamina son dependientes de la dosis, aunque la respuesta real del paciente dependerá en gran medida de su estado clínico, del mismo en el momento en que se administra el medicamento. En dosis bajas vamos a tener un efecto de vasodilatación
En dosis medias, su efecto va a ser inotrópico, va a aumentar la fuerza cardíaca y el ritmo cardíaco. En dosis altas, va a ser un efecto vasopresor, aumentando la presión arterial. La dopamina se va a inactivar también con bicarbonato, furosemide y tiopental. La vasopresina es el principal vasopresor y este va a estar indicado para el tratamiento de la hipotensión refractaria a catecolaminas asociada a un shock séptico. Una vez que no logra el paciente mejorar la hipotensión después de suministrarle norepinefrina, se le va a pasar a vasopresina porque ya hizo una hipotensión refractaria a catecolaminas. Y cuando la presión arterial media no se restablece a pesar de la adecuada posición de la volemia y de la administración de catecolaminas, se va a administrar vasopresina. ADME. Su absorción va a ser lenta por vía intramuscular y subcutánea. También se puede administrar como aerosol en caso de broncoespasmo, y esto es para la epinefrina. Y su absorción de forma intravenosa va a ser rápida. Las soluciones en las que se pueden diluir son en cloruro de sodio, glucosa al 5% o mixta. Todos los pacientes que están bajo tratamiento con catecolaminas y simpaticomiméticos los vamos a tener que monitorizar para tener un mejor control del paciente e ir viendo la dosis respuesta de cada uno de los fármacos. Su distribución va a pasar a todos los tejidos, especialmente al corazón, hígado, riñón y vaso. En el cerebro va a tener una menor distribución, pero también llega a pasar al cerebro. Su metabolismo van a ser principalmente en el hígado y se van a excretar principalmente por vía renal y orina. La fórmula para calcular la infusión en aminas va a ser el volumen de la infusión en mililitros por hora. Esto va a ser igual a la dosis en microgramos por kilogramo por minuto por peso en kilogramos por 60 minutos entre la concentración de la dilución en microgramos sobre mililitro. ¿Qué tenemos? La infusión en mililitros por hora es la infusión que se va a administrar al paciente, programándolo en la bomba de infusión. La dosis, que es microgramo por kilogramo por minuto, es la dosis que se administrará de medicamento indicado por el médico tratante. El peso va a ser el peso real de nuestro paciente. El número de minutos en una hora serían los 60 minutos. Y la concentración de dilución va a ser la cantidad de microgramos del medicamento por mililitro de solución. Debemos recordar también que para tomar la cantidad ideal de medicamento que tiene que tener nuestro paciente, hay que hacerlo mediante una regla de 3, que es el cálculo de la dosis, donde va a hacer la presentación del medicamento en miligramos o gramos, o microgramos, que sería en este caso, y B va a ser el diluyente del medicamento en mililitros, C es la dosis que va a ser indicada por el médico, y aquí vamos a tener un ejemplo de una presentación de ampicilina, donde administrar 200 miligramos de ampicilina intravenosa cada 12 horas, la presentación va a venir de 500 miligramos en 2 mililitros. Entonces vamos a tener la presentación del medicamento, que es A, serían 500 miligramos. La B, que es el diluyente, que viene en 2 mililitros. La C es la cantidad que nos va a indicar el médico que se va a administrar, que aquí serían 200 miligramos. Y la X es lo que vamos a tener como la dosis que vamos a administrar, la cantidad de mililitros. Entonces aquí vamos a multiplicar 200
por 2 y lo vamos a dividir entre 500, lo que nos va a dar el total de mililitros con miligramos que se le van a administrar al paciente. Bueno, para administrar los fármacos de catecolaminas y simpático-miméticos en su función vasopresora e inotrópica, vamos a tener primero que identificar a nuestro paciente con las acciones esenciales de enfermería. Vamos a identificar a nuestro paciente. Tenemos que tener una comunicación efectiva, ya que muchas veces en urgencias se nos dan las indicaciones vía verbal, lo que se tiene que hacer una verificación con el médico para ver que estén correctamente indicados. La 3, como son medicamentos de alto riesgo, tenemos que hacer una doble verificación. En seguridad de los procedimientos, tenemos que ver que nuestro paciente cuente con catéter venoso central y que si tiene vía periférica, estarla revisando para que no tenga una extravasación y no presente una necrosis. Que esto nos puede llevar a un registro y análisis de eventos centinela, adversos o casi fallas. Tenemos que reducir ese riesgo. También tenemos que reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Siempre hay que lavarnos las manos y mantener limpia toda el área donde vamos a preparar nuestros medicamentos. Reducción del riesgo del daño de pacientes por causa de caída. Siempre hay que tener los barandales en alto y estar vigilando a nuestros pacientes, principalmente a los pediátricos. El lavado de manos. La duración de todo el procedimiento va a ser de 40 a 60 segundos. Hay que recordar que retirar alhajas y vamos a empezar por mojar las manos con agua. Vamos a aplicar el jabón. Vamos a frotar las palmas de las manos entre sí. Vamos a frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Después vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Después nos vamos a frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose entre los dedos. El siguiente paso, frotarse con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo atrapándolo con la palma derecha y de la mano derecha viceversa. Frotar los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación. Y va a ser también viceversa con la mano contraria. Vamos a enjuagar las manos con agua y vamos a secar con una toalla desechable. Esta misma nos va a servir para cerrar el grifo. Y ahora sí, nuestras manos van a estar seguras y limpias para tocar a nuestro paciente y hacer las tareas sépticas. Hay que recordar que el lavado de manos se da en 5 momentos para la higiene del lavado de manos. Estos van a ser 2 antes y 3 después. 1. Antes de tocar a nuestro paciente. 2. Antes de realizar una tarea séptica. 3. Después de estar en contacto con líquidos corporales. 4. Después de tocar a nuestro paciente. Y 5. Después de estar en contacto con el entorno del paciente. Hay que recordar que tenemos que llevar a cabo los 10 correctos para la administración de medicamentos, principalmente en este tipo de fármacos. 1. Vamos a ver que el medicamento sea el correcto, el que nos han indicado. Que nuestro paciente sea el correcto. Hay que también identificar bien a nuestro paciente. 3. Que la dosis y la dilución sea correcta. 4. Que la vía correcta. Hay que recordar que estos van de preferencia en catéter venoso central. 5. La hora correcta. 6. Verificar la fecha de caducidad del medicamento. 7. Yo preparo, yo administro y yo registro. Verificar la velocidad de infusión. Hay que recordar que estos van siempre en bomba de infusión. Y 10. Estar enterados e informar al paciente sobre posibles efectos secundarios. Vamos a mantener nuestra área limpia donde vamos a preparar nuestros medicamentos, así como nuestras soluciones, recordando los principios de asepsia. Del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera.
Vamos a tener unas recomendaciones para el uso de aminas. Estas van a ir siempre en una vía central. Y si van en una vía periférica, estar vigilando que no existe extravasación. No se van a suspender de forma brusca, es de forma gradual y paulatina. Se van a administrar con velocidad de infusión controlada, esto quiere decir que van en bomba de infusión. Siempre van a ir aforadas y el paciente tiene que estar con monitorización continua. Los cuidados de enfermería en pacientes con aminas. Vamos a identificar a nuestro paciente. Nuestro lavado de manos con los 5 momentos, la asepsia del lugar de preparación de medicamentos y de soluciones. Vamos a aplicar los correctos al administrar medicamentos de alto riesgo, realizando la doble verificación. Vamos a conocer el peso de nuestro paciente, que es importante, las alergias y el diagnóstico del paciente. Vamos a verificar la permeabilidad del catéter venoso central. Vamos a calcular la dosis utilizando la regla de 3 y la fórmula para el volumen de infusión. Vamos a calcular el volumen basal del total de líquidos a infundir en 24 horas. Esto va a depender del peso del paciente con el método Holiday-Segar. Vamos a verificar dosis e indicación médica con la doble verificación. Vamos a aforar y diluir correctamente nuestros medicamentos. Tenemos que monitorizar a nuestro paciente valorando sus signos vitales de acuerdo a la edad del niño. Vamos a valorar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial media y la temperatura. También dentro de la valoración vamos a ver la coloración de nuestro paciente, la temperatura de las extremidades, el llenado capilar y la uresis. Vamos a verificar que se administren siempre por catéter venoso central y siempre valorando las vías periféricas por probable necrosis. Tenemos que realizar balance estricto de líquidos. Hay que recordar que las bombas de infusión deben de ir siempre rotuladas para evitar infundir bolos en caso de una urgencia y que se le pase más del medicamento o de la dosis al paciente. Nunca las debemos de suspender de forma súbita, se debe de realizar de forma paulatina, recordando que es dosis-respuesta dependiendo de los signos vitales del paciente. Los cuidados de enfermería van encaminados a favorecer la disminución del consumo de oxígeno. Vamos a mantener un ambiente térmico neutro en pacientes pediátricos y la estabilidad metabólica y hemodinámica, siempre brindando un trato digno. Por su atención, muchas gracias.